Hola, 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 hola. Bienvenidos a nuestro live, nuestro en vivo de hoy. Es en vivo, no me gusta decir live. Voy a invitar a Magdalena Hun China. Hoy vamos a hablar de... Coño, qué rápido. Bueno, pero me da risa porque tú dices Magdalena Hun China. Y no es China porque es así, sino porque es el apellido. Por las dos cosas, abro los ojos. Está Qué mamá. bien. Bueno, hoy Instagram se portó bien con nosotros. ¿El qué? ¿El qué? Ah, sí, el Claro, Instagram. ahí nos están saludando, no sé quién es, Ese es Suli. Dani, ese es Daniela, Ah, Daniela. Una muy bien, muy bien. queridísima. Tú te conoces todos los seudónimos y los nombres ahí camuflajeados, no sé cómo decirlo. Pero bueno, en fin, Solo, aquí estamos. solo de la gente que quiero, solo de la gente que quiero. Ah, sí. Muy bien, qué bueno vernos. Dime. Igualmente, igualmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy estás bien, tú? muy bien, aquí con este temazo que tenemos hoy. Bueno, siempre es un temazo, de todos modos lo vamos a compartir porque, bueno, ya lo compartimos aquí ahorita con la gente que nos está escuchando en directo y con la gente que nos escucha en grabación, que estamos publicando todos nuestros canales de YouTube también como para darle más difusión. Y ha sido un paseo súper bonito. Hoy es nuestro live número 20. ¿Qué tal? Mira, Qué bonito. Y, y, qué fino. y ha sido interesante porque cuando voy colocando todo y vamos editando y todo, vamos viendo la transformación, pelo largo, pelo corto, no sé qué, todo. Sí, sí, sí. Ha Está sido bien, está bien. muy buena esta vuelta. Y bueno, ya que tú estás Súper diciendo esto, interesante. que estamos hablando también que vamos a comenzarlo pronto en podcast, pues que pronto vamos a comenzar a hacerlo también vamos a comenzar lo vamos a trasladar hasta allá, pues, Sí, hasta un sí, podcast, esto que estamos diciendo. Qué bueno. Bueno, así. fino, Mike. Exacto. Arranquémosle. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues el tema de hoy tiene que ver con lo que estamos viviendo, que son los cambios en las estaciones y cómo de alguna manera el ejemplo que nos da la naturaleza, yo creo que también nos invita a preguntarnos cómo vamos fluyendo con los cambios. Y yo fíjate que pensaba en el tema de hoy y decía, oye, está relacionado con el tema de la semana pasada, aunque no fue adrede que escogimos el tema, pero en la semana pasada hablábamos de cambio, transformación y evolución. Y hoy estamos hablando un poco con todo este tema de los cambios de la naturaleza, que la naturaleza es fascinante, ¿no? O sea, tiene sus cosas, pero yo cada vez alucino con este tema de las estaciones. Estando aquí en este lado del planeta, en España, se tiene la posibilidad de vivir las cuatro estaciones, ¿no? Y entonces ha sido como muy interesante, no sé, vamos a compartir un poco esa experiencia, cómo el vivir las estaciones nos va apuntando a los cambios que ocurren en nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, como decías tú, este otoño te está pegando más, pero yo digo que a veces las estaciones pegan unas más que otras dependiendo de la época, ¿no? Del año en que estamos o del año en que estamos Totalmente. viviendo. Sí, Entonces, totalmente. Yo pensé por eso mismo que tú estabas diciendo, ¿no? Que o sea, oyendo te digo, bueno, claro, pero es que lo que hablamos fue eso justamente, ¿no? Que yo te digo, bueno, el primer otoño que estoy viviendo aquí, mire, me estoy sintiendo de esta manera, tal, que no sé qué, y tú me lo confirmas, pues, con toda la información que me das, y de ahí también que surge, o se nos hizo fácil abordar este tema de hoy, pues, de las sí. estaciones, de cómo cambian las estaciones y cómo vamos cambiando nosotros. Sí. Bueno, sí, Lo primero que fíjate que yo compartiría es el tema de que la vida es constante cambio, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha llamado la atención en las distintas formaciones que he hecho, esa constante, ¿no? Del cambio. Y sobre todo esa famosa frase que se acuñó mucho en el 2012 cuando se pensaba que había un cambio sumamente trascendental y todo. Entonces dice que lo único que es permanente, parece contradictorio, ¿no? Lo único que es permanente es el cambio, ¿no? Y es así. Si algo no cambia, es que está muerto. Cuando las cosas dejan de existir o se estabilizan, entra una muerte de alguna manera. Entonces, el cambio continuo es lo que hace de alguna manera la dinámica de la vida. Y volviendo todo esto de la filosofía del Tao desde la medicina tradicional china,
el Tao precisamente, que siempre hemos visto el yin y el yang, como es si todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno, ¿no? Pero va mucho más allá. Esa representación de ese símbolo es que hay un constante cambio de la máxima expansión se llega a la contracción y de la contracción a la máxima expansión, ¿no? Ese movimiento que hace el corazón, ¿no? De contraerse y expandirse, eso va indicando también que la vida va cambiando. Y justamente hoy te compartía porque llegó también así de causalidad a mi Instagram esta publicación de lunalogía con ese texto tan hermoso, ¿no? Que la misma luna nos habla también de estos momentos en que hay momentos en que se llena la vida, es como esta luna llena, ¿no? Que se ve y tiene su luz, pero luego va menguando, se hace una luna nueva que no la vemos porque es la fase oscura y luego una luna creciente. Entonces, qué interesante, ¿no? Que la misma naturaleza nos va hablando de cambio. Y creo que eso lo evidencia un poco el tema de las estaciones, ¿no? Y yo voy a hablar un poco de mi experiencia cuando yo llegué aquí, yo estaba como fascinada con el tema de las estaciones, ¿no? Cuando yo llego y me quedo, o sea, yo llego en verano, pero claro, empezamos a vivir el otoño y para mí la hoja tradicional del otoño, que es la típica hojita de 3 puntas, que va cambiando de color, cómo cae, es que yo me quedaba fascinada con este tema. Y la cantidad de colores, de tonalidades de marrón y de ocres y todo que va surgiendo con ese cambio del otoño, tiene todo su significado. Pero cuando vemos el otoño tiene que ver con un tema de desprendimiento, porque las hojas van cayendo y el árbol se va transformando, ¿no? Y yo escribo de esto en mi libro, o sea, cómo esta naturaleza que está plagada y uno ve los árboles de tantas hojitas empiezan a caerse las hojas y quedan unos palitos en invierno. Y luego como esos palitos se cubren otra vez de hojas cuando empieza la primavera, y luego de frutos en verano y vuelve otra vez a caerse todas las hojas, ¿no? Entonces, eso nos va hablando de que cada momento de la vida tiene su etapa, pero hay etapas que son, vamos a decirlo así, como más difíciles porque nuestra mente quizás ha estado como más sesgada en que esto del desprendimiento, el tener que soltar, el dejar ir cosas, ¿no? Pero si es que no dejas ir, la vida no se renueva. Entonces, bueno, por allí creo que podemos sacar algunas reflexiones súper interesantes, ¿no? A ver qué dices Sí, tú. bueno, pero es que yo te estoy escuchando y yo digo, bueno, cuán aferrados estamos al cambio, ¿no? Y desde cuándo viene eso. Sí. Porque yo, en las lecturas que he tenido, principalmente, bueno, yo digo las lecturas, ¿no? Y en realidad es un solo libro, que se llama Sapiens. No, no, porque en verdad es que ese libro a mí o sea, no, me abrió a que yo comenzara una serie de investigaciones y de revisiones, ¿no? Eh, que se llama Sapiens de animales a dioses, que es una breve historia de la humanidad, ¿no? A ver, Y interesante. sí, es buenísimo, Magda, cuando puedas tienes que Ok. leértelo porque es un libro fascinante. El, bueno, es que el autor comenta que, en palabras cortas, que nosotros nunca fuimos tan felices como cuando éramos cazadores recolectores, pues, porque Mm, estábamos en pleno contacto con la naturaleza, en movimiento, ¿sabes? Pasaban una serie de situaciones que nos mantenían viviendo justamente, ahora que tú me estás diciendo, o sea, es que lo recuerdo, viviendo con el cambio, viviendo con las claro. estaciones, viviendo con el planeta. Entonces, él, él, él comenta que si en algún momento de la civilización, pues comenzamos a tener una serie de problemas a partir de los asentamientos. Cuando empezamos Mm, a asentarnos, entonces es que comienzan una serie de situaciones que podemos estar fácilmente lidiando con ellas actualmente. Y a lo que voy de nuevo, es que es esa, ¿no? ¿De dónde nos viene a nosotros teniendo la naturaleza que ha sido de mucho antes de nosotros? Pero es que nosotros también tenemos muchísimos miles de millones de años, ¿no? Acá. Y la mm. naturaleza siempre ha sido la naturaleza. Entonces, ¿en qué punto comenzamos a arraigarnos? ¿En qué punto comenzamos Bueno, a no vamos a cambiar? ¿Sabes? claro, Y siento que viene claro. mucho por ahí, pues siento que viene mucho bueno, me tengo que asentarme, me tengo que quedar en un lado viviendo para siempre o en mi país. Entonces, comenzamos a arraigarnos físicamente y por supuesto que de ahí con el tiempo, bueno, vamos arrastrando todo el tema de los sentimientos, de los trabajos,
de muchas cosas, pues. Entonces, primeramente es eso, pues, la parte de que tan arraigados estamos actualmente como individuos, como sociedad, y lo que nos dice el planeta, lo que nos dice la naturaleza, pues. Claro, fíjate, hay varias cosas que me vienen un poco desde las cosas que uno va leyendo o se van estudiando, ¿no? Por una parte es que nuestro cerebro está hecho, cada vez que que ha ido evolucionando, el cerebro está hecho como para mantener las cosas estables, porque eso nos da seguridad, ¿no? Entonces, en la medida que estamos en un ambiente conocido y en la medida que estamos en tenemos todo bajo control, el cerebro se acomoda a eso, no se adapta, se acomoda y el cerebro va a defender eso porque es lo que le da seguridad. Entonces ya nuestra estructura cerebral de alguna manera ha ido evolucionando, vamos a decirlo así, para protegernos ante las cosas que cambian. Entonces es como una cuestión, vamos a decir, como inconsciente, porque el cerebro está hecho para eso, para protegernos en cuanto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre un cambio, el cerebro se alerta, aquí me están cambiando las condiciones de juego, vamos a tratar de que esto se mantenga igual. Y esto quizás tiene que ver un poco con todo este tema también de que en la medida como dices tú, que nos vamos asentando, es que vamos teniendo como ese ambiente de seguridad. En la medida que tenemos que cambiar de ambiente, es cuando nos vamos haciendo más ágiles para adaptarnos. Y fíjate que en esto, no sé por qué me vino y lo quiero compartir, es la concepción del tiempo, ¿no? La mayoría de las tribus primitivas o de las tribus indígenas tienen una concepción circular del tiempo. O sea, esa concepción es que es circular y entonces lo que es cíclica, lo que pasa vuelve a ocurrir con dimensiones diferentes, pero esto vuelve a pasar y vuelve a ocurrir como las estaciones. Entonces, la gente vive una relación distinta con el tiempo, porque bueno, se vive como más paciente, más tranquilo. Si tienes una concepción lineal, que es una concepción muy europea y muy de la civilización, es que esto pasa y nunca va a volver a pasar, ¿no? Entonces, así como que el afán de vivir todas las cosas que hay que vivir, eso también puede influir dentro de la adaptabilidad que nosotros tenemos a lo que nos va ocurriendo, ¿no? De repente en una concepción más cíclica como que, bueno, mira, las cosas pasan y van ocurriendo, nos vamos adaptando, ya volverán, no sé qué. En cambio la concepción lineal es que hay que correr para que esto se mantenga, o sea, no sé, puede ser que eso esté por allí, pero ciertamente en la medida que nosotros nos aferramos a las cosas y no queremos cambiarlas es cuando más sufrimos. Eso lo dice el budismo, ¿no? En sus principios. ¿Qué es lo que te hace sufrir? Cuando te apegas a algo, al resultado. Y de hecho, si vamos a la parte más cristiana, católica, hay un texto del Antiguo Testamento donde dice hay tiempo para todo, tiempo para cosechar, tiempo para sembrar, tiempo para sufrir, tiempo para reír. Y ese tiempo para todo también indica que hay un cambio, ¿no? Que es así y que la vida va cambiando. Entonces, la idea sería como pensar qué nos hace aferrarnos, como dices tú, a que las cosas no cambien. Quizás es un tema de seguridad o de control, no sé, aquí pensando un poco así como en voz alta, ¿no? Sí. Y lo que sí está claro es que la naturaleza misma nos va diciendo que la vida es cambiante. Yo no recuerdo, de verdad, quién fue mi maestro, mi mentor que habló de esto en alguna de las formaciones, pero él nos decía que teníamos que ver con mayor frecuencia la naturaleza, porque la naturaleza es todo un maestro que te va enseñando y que te va enseñando que, bueno, hoy ahorita hay sol, pero después vendrá la luna, luego después la luna viene el sol, viene tiempo de lluvia, tiempo de sequedad, o sea, la naturaleza te invita al cambio. Y ese cambio es lo que hace posible que las cosas crezcan, ¿no? Una semilla se transforma, echa las raíces, va creciendo, se transforma en un árbol de fruto, etcétera. O sea, esa dinámica de la naturaleza es una dinámica que hay cambio. Y si vamos ya a especies en concreto de cómo asumen el cambio, dime tú, cuando las serpientes tienen que cambiar la piel o ciertos crustáceos que también van cambiando de caparazón y van dejando el exoesqueleto para poder formar otro. O el ejemplo del águila que cuando llega a cierta edad se arrancan las plumas y las uñas para volver a renacer, ¿no? O sea que de alguna manera el cambio implica salir de lo que tú conoces para ir a otra cosa, ¿no? Pero bueno, con el tema de las estaciones, yo creo que ahí lo tenemos bastante claro, ¿no? Es cuestión como de irlo desmenuzando, ¿no? Saludos, Luis, chaval, un amigo mío, bro. Mira, Muy bien. yo te estoy escuchando también y digo, ¿y cómo aplica esto
para la línea ecuatorial, principalmente para nosotros en Venezuela. Que, o sea, sé que están las estaciones, pues, pero nunca están tan marcadas como pueden estarlo en los otros lados del planeta, ¿no? O sea, en el sentido de que se, se nos puede hacer más complicado notarla, no lo sé. Y otra cosa también, que sí, que te escucho diciendo, claro, tenemos que ver la naturaleza, vemos la naturaleza, pero es que nunca la vemos, ¿no? O sea, o Esa es sea, cada otra. vez es más Porque complicado, pues, estamos desconectados de la vida. y ver la Sí, naturaleza no vale con, bueno, pero es que yo me despierto todas las mañanas y veo el Ávila, no, porque es que tú lo puedes ver y lo ves, o sea, lo puedes ver en distintas tonalidades de verde y tal, pero un poco lo que hablamos al principio, ese contacto bueno, con lo natural, pues que es complicado, ¿no? Y no es un juicio de valor ni nada, es que yo te lo digo y me descubro también carente de ello, ya. ¿sabes? En que si me he dado cuenta que me hace falta, pues me hace falta, coño, ese contacto que periódicamente lograba tener, pues en algún momento de poder introducirme en algo que sea más allá de un parque, ¿no? Que sea Claro, algo un poco claro. más profundo y tal, pero bueno, no, eso pues. Ajá, entonces, fíjate, ya que hemos hablado y hemos explicado las conexiones y todo esto, yo creo que vendría buenísimo el tema de ir explicando lo que se va dando en cada una de las estaciones, ¿no? Sí, yo antes de ir para allá, espérate, antes de ir para allá, tú dejaste en el aire una pregunta que tiene que ver con los países que están en la zona ecuatorial, vamos a tú lo decirlo así, sabes. que no tienen tan marcadas las estaciones, ¿no? Y te comento dos cosas. Uno, en toda esa zona ecuatorial hay dos grandes cambios que mi mamá, mujer de campo, decía, es el tiempo de lluvia y el tiempo de sequía. Y con el cambio climático, vamos a echarle la culpa a ella porque es así, mi mamá decía es que en el tiempo de invierno es que era agua, agua y agua. Y tú de alguna manera, ella me comentaba su vida en el campo y decía, en el tiempo de la cosecha, se recogía la cosecha, se hacían las cosas, se guardaba la cosecha, no sé qué, para aguantar el tiempo de invierno. En el invierno había otro tipo de cosecha, ¿no? Etcétera. Y sí habían dos grandes cambios de estaciones. Vamos a decirlo así como dos momentos que se diferenciaban entre lo que era la sequía y el invierno o la lluvia, el invierno como lo entendían allá de agua. Pero cuando yo estudié en medicina china, fíjate que en medicina china siempre hay 10 días antes del cambio de estación y 10 días después del cambio de estación de la fecha, nos invitan a aplicar unos puntos o las agujas sobre lo que llamamos unos koanes, que son unos puntos específicos que tenemos para ayudar a equilibrar el cuerpo, porque siempre en los cambios de estaciones hay lo que llamamos en medicina china, golpes de viento, golpes de calor, ¿ok? Que son los cambios que se producen en las estaciones, frío, calor, humedad, sequedad, y que esos cambios tan bruscos producen situaciones que enferman a la persona, mucho más si la persona está emocionalmente desequilibrada o desajustada. Entonces estos koanes se aplicaban para mantener el equilibrio y proteger a la persona para que no se enfermara. Entonces la pregunta fue, bueno, ok, eso ocurre con los países que tienen estaciones. ¿Qué pasa con Venezuela? Entonces nuestros profesores nos dijeron, es que estamos en un solo planeta. Y aunque nosotros aquí no tenemos las estaciones, la influencia de las estaciones repercute. Hablemos del efecto mariposa. Entonces, eso, todo el movimiento que hay de estaciones en los dos polos de la Tierra van afectando lo que está en la parte central. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Y yo aquí lo he visto mucho con el tema que a veces aquí en España nos hacen advertencia, dice, va a entrar la brisa de no sé qué, que viene de Arabia no sé cuánto, con el polvo no sé qué, y efectivamente la broma llega y tú ves el aire más pesado o la lluvia roja, no sé qué, porque hay un estudio de eso. Entonces nos afecta a todos, queramos o no. Entonces, aunque no están tan marcadas las cuatro estaciones en la zona central de nuestro planeta, sí hay una influencia de todo este cambio de estaciones en los otros países que no los tenemos, ¿no? Es así. Total, pero cuando, fíjate, no, yo me he enterado de esa vaina ahora, ¿sabes? Bueno, Por pero mí, o nunca sea, nunca es tarde para claro, aprender. nunca es tarde, pero fíjate qué interesante, pues, y que en verdad, bueno, yo siento, tú lo viste, tú estudiaste allá en Sí. Caracas, ¿no? La medicina tradicional china, pero bueno, sí siento es eso, pues, que es como muchas cosas de estas que conversamos acá que bueno, que
no son de fácil acceso, pues, o el acceso no claro. está muy disponible como para tomarlo en consideración y que eso, que Mm, nos afecta, pues, o sea, yo lo que estoy sintiendo y parte de lo que estamos hablando es que eso, que las cosas nos afectan, pues. Tú hablas de la luna, ¿no? sí, Y yo en estos días sí. estaba broma, porque en verdad yo no lo he verificado, no tengo el conocimiento para saber si en verdad es así propiamente, pero yo digo, bueno, si la luna mueve las mareas, ¿sabes? Que dice que medida en su rotación va subiendo y bajando la marea y nosotros somos un porcentaje altísimo de agua, bueno, coño, Exactamente. algo nos afectará a nosotros también, pues, Sí, pero sí, yo lo digo sí, echando broma, sí, sí, pero pero es es parte cierto. de esto. Pues. Yo Entonces estamos tengo, y ahí. fíjate, y aquí aprovecho de compartir algo. Yo tengo una amiga que ella es muy curiosa, ella le encanta, lee muchísimo e investiga muchísimo. Y en un momento ella empezó a estudiar astrología para poder sostener un poco el proceso de su divorcio, que fue un divorcio muy traumático, súper complejo. Y la única manera de yo no perder mi juicio fue estudiando astrología, ¿no? Y ella fue muy curiosa con esto. Y resulta que hay investigaciones a nivel económico de cómo las transacciones económicas que se hacen durante la luna llena o en determinadas lunas favorecen o no favorecen. Y eso parece ilógico, pero así, además que hay estadísticas de aseguradoras de cuando la luna está llena o que coincide con la subida de las mareas y todo, cómo los siniestros en choques aumentan. O sea, fíjate tú que son estudios que no tienen nada que ver con astrología, sino que son sumamente prácticos a las cosas. Entonces, de que vuelan, vuelan, como dicen por allí, ¿no? Pero bueno, Claro, y vamos que nos afecta, pues sí, eso, que no lo consideramos, no somos conscientes de eso y es algo, bueno, que nos afecta, pues como tú dices, es el mismo planeta y lo quizás es lo que tenemos es que son distintos niveles, pues, de mercado, pero están ahí las claro. estaciones, entonces indudablemente es eso, nos vemos afectados por ellas y al no saberlo, entonces, bueno, lo damos a ese factor de No, casualidad, pero de que fíjate que lo bueno es saberlo para poder tomar conciencia y saber que tengo una estimulación externa y que yo tengo que ser consciente de eso para poder reencauzar mi respuesta. Fíjate, por ejemplo, una cosa súper sencilla. Claro, yo estuve en educación muchísimos años y te voy a contar esto también que es súper gracioso. Nosotros cuando sabíamos que empezaba un día de lluvia, ya sabíamos que el día en el colegio iba a ser de armas tomar. O sea, no, iba a ser un día retador, porque es increíble cómo el tema de la lluvia, cuando cae o antes de caer, vamos a decir, ese cielo gris que está ahí, que va haciendo pesado el ambiente, alborotaba a los estudiantes de tal manera que ya sabíamos que el recreo iba a ser un caos, que había más violencia, había más pelea entre los chicos, entonces ya de alguna manera armábamos al equipo docente para que tuviera las herramientas. Primero, contrólate tú, porque sabes que lo que nos va a tocar hoy es retador, ¿no? Y efectivamente, o sea, eran cosas que pasaban. Entonces, ¿qué era? El tema de un clima que nos va afectando por muy moderno y tecnología de punta que tengamos, pero eso afecta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que nos vamos a dejar llevar? No, sé consciente de esto para saber que esto, ¿no? Lo que decíamos en el título de fluir. Por ejemplo, el tema del otoño, ¿no? El otoño es una estación que tiende a llevar a las personas a la tristeza porque hay más cielos nublados, hay más tema de lluvia, la caída de las hojas, o sea, el tema de la caída de las hojas, fíjate, es producida por una fitohormona, que no es una hormona biológica, es una fitohormona que producen las plantas, que hacen que donde está pegada la hoja se haga como un callito y eso es lo que desprende la hoja. Y esas fitohormonas de alguna manera nos van afectando a nosotros, entonces es muy bonito la caída de hoja, pero esa caída de hoja te invita a un desprendimiento, a una pérdida, a que las cosas ya no están, a que las cosas se van modificando y eso va afectando. Además venimos, como yo te lo escribía, de una cantidad de casi más de 14 horas de sol, al menos aquí en Madrid, donde un verano que ya a las 6 de la mañana hasta la pepa de sol y son las 10 de la noche y es cuando empieza el atardecer. ¿Ok? Entonces venimos de esa cantidad de horas a una cantidad de horas reducida. Hoy, por ejemplo, o sea, en estos días yo me levanto, o sea, o veo la ventana 8 de la mañana y no ha salido el sol todavía. Entonces se nota muchísimo, los días son muy grises, hoy ha estado todo el día nublado, entonces quieras o no, de alguna forma tu organismo se predispone por la cantidad de sol que te estimula, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Ay, qué horrible, estoy en otoño! No, o sea, cuando estoy en otoño, estoy afectada, voy a ser compasiva conmigo o conmigo mismo,
voy a tomármelo con calma, me va a costar un poco más, soy consciente de eso y sigo andando, pero consciente de estas limitaciones, ¿no? Un poco lo que me parece a mí, ¿no? O sea, es un poco, eso que dices es como la psicoterapia, pues. Eso, Exacto. que cuando te haces consciente de tu rabia, de tu miedo, de tu tristeza, generalmente eso no va a cambiar nada, no va a cambiar a la otra persona, ni va a cambiar la situación, pero sí permite a la persona poder vivir con ella, de poder hacer Claro, las cosas con rabia, con miedo, con tristeza, así como eso, bueno, poder hacer las cosas en otoño, poderlas hacer en invierno o en exacto. primavera, pero conscientes de eso, pues. Bueno, que también tocas algo que es muy importante, Magda, ¿no? Y que nosotros en las sesiones lo hacemos saber mucho, ¿no? Bueno, que es una vez que nos hacemos conscientes, una vez que nos damos cuenta. Si no lo tienes, bueno, ni modo, pues. Si se pues, comienzan a revisar, pues, ah, coño, es que ahora yo puedo entender que Sí. por qué me sentí así, como me pasó a mí tal cual. Cuando tú me lo explicas, yo Mm, digo, ah, ok, y me claro, mandas toda la información y yo digo, ah, mira, qué coincidencia como me estoy sintiendo, tal cual. O sea, claro. estoy en un guayabo otoñal, ¿no? Entonces, ahora es que puedo, ahora es que puedo, entonces, Sí, ah, bueno, saber, y de ahí me he venido autorregulando, pues, en que digo, ah, claro. bueno, chévere, ya sé que este que me cuesta despertarme, es que bueno, es que estoy en vaina, se me pegó el disco, se me rayó el disco, que estoy en esta época, pues, que estoy Claro. en esta vivencia. Entonces, eso me hace recordarlo mucho a lo que vemos en la terapia, pues con el tema de los sentimientos y con todas las situaciones, pues, que es una vez que nos damos cuenta Sí, que podemos comenzar a hacernos más conscientes, pues, y claro. poder hacer lo que tenemos que hacer. Y sobre todo creo que esa es la invitación, o sea, la toma de conciencia, el darnos cuenta y sacar, como decíamos en estos días en los otros lives, que terapia para la vida diaria, es que esto es la vida diaria y esta es la terapia en la vida diaria, o sea, el darnos cuenta está bien en el proceso terapéutico, pero esa es una herramienta que yo me tengo que traer para la vida, porque eso resuelve muchísimos conflictos y resuelve muchísimas situaciones tuyas de tú tratarte de entenderte porque estás así, de acompañarte a ti mismo, de poder acompañar a otras personas. Incluso fíjate que hay una situación, hay estudios donde han visto que la cantidad de depresión aumenta en la época de otoño y de invierno. Incluso la cantidad de suicidios, el porcentaje de suicidios tiende a aumentar en estas épocas porque son épocas de mucha soledad, de mucho aislamiento, el sol, etcétera, o sea, todo esto que voy explicando. Y tiene también un componente biológico, porque la cantidad de sol que nos da vitamina D afecta también nuestro cuerpo y nuestra respuesta. Entonces, si lo vemos así, por lo contrario, también pasa que a veces nosotros, en verano, por ejemplo, que a las 10 de la noche todavía hay sol, tú estás con una actividad que estás y por más que te quieras ir a dormir, estás activo, ¿no? Entonces, oye, ¿qué pasó, no? Es que es la cantidad de sol, el ambiente cómo cambia, el clima, el calor, la temperatura, son muchísimas cosas, ¿no? Y es como que, bueno, la vida está en expansión total y de esa expansión entra a ese recogimiento en el otoño. Imagínate tú en el invierno es como la época ya de hacer la pausa completa y muchos animales que invernan o se van a dormir, sí, ya es la hora, sí, vamos por ahí. Entonces, se recogen también. Entonces, la pregunta que yo haría que a mí me dejó pensando mucho esto lo que te comentaba de la luna es, ¿cuánto tiempo nosotros nos dejamos para descansar o para hacer una pausa, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a producir, 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 producir. Entonces, ¿cómo nos tomamos las pausas que la vida nos da? ¿Cómo somos de comprensivos con eso en una sociedad donde estamos con una eficacia de la producción, con una cantidad de Brutal. cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo somos de conscientes con todo esto? Por ahí va. Magdi, que estamos todo el año en eso, pues no nos permitimos todo el tiempo, dale, 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 dale. Y Sí, bueno, nada, se nos quedó corto. Yo creo que vamos a tener que hacer el de la semana que viene para que podamos hablar de las estaciones puntualmente, ¿no? Y de cómo son las estaciones y cómo nos pueden afectar a nosotros y lo que vemos desde la psicoterapia. Porque yo desde que te escucho, o sea, en este últimas cosas que estaba diciendo, yo digo, bueno, es que esa tendencia, ¿sabes?
y que es antipático, pues, pero que bueno, que no somos el centro del universo, pues, que somos un componente más de esto y que las cosas nos afectan, que no es que yo me estoy sintiendo solo así, de esta manera, ¿no? Ay, estoy Sí, triste, ¿qué será lo que tengo? Coño, no, es la temporada, ¿sabes? claro, claro. Es el planeta, pues, y con esa parte de lo que me queda es de, de eso, de saber bueno, que vivimos en un planeta y que el planeta en sí mismo este, es un ser, pues, en sí mismo y coño, nosotros somos una minúscula parte de él. Claro. Pero fíjate tú, y con una minúscula parte, pero que estamos conectados con este planeta. Yo creo que eso también es importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Cuando estamos conectados con nosotros mismos, es que podemos descubrir la conexión con el planeta, la conexión con los otros seres humanos, esto de lo que hablan estas personas, esa familia universal, que nos conectamos con todo, ¿no? Pero primero pasa por la reconexión contigo mismo. Entonces, darnos cuenta de nosotros y darnos cuenta del mundo que nos rodea. Entonces, esto me parece súper interesante, ¿no? ¿Cuánto no nos podemos conectar con este mundo, con esta naturaleza, si yo no estoy conectado realmente conmigo mismo, ¿no? Porque entonces esa conexión será una conexión artificial, pero cuando es una conexión auténtica, esa conexión viene de ti y de ahí nace el respeto por el otro, por lo ecológico, por cuidar y conservar los recursos, o sea, nace una cantidad de cosas que no tenemos que empujarlo, sino que nace de la conexión contigo mismo, ¿no? Sí. Pero va por allí y todo es un proceso de darse cuenta, de seguir avanzando en el awareness de poder estar en una continuum de conciencia, en una conciencia continua, ¿no? De lo que decimos nosotros en gestar. Bueno, buenísimo. Bueno, Ya tenemos tema para la semana que viene, que es la continuación de que vamos a hablar de las muy bien. estaciones. Y bueno, Magda, nada, gracias a todos los que nos ven, gracias a todos los que están con nosotros. Como siempre les decimos, déjenos cualquier pregunta, escríbanos Exacto. a cualquiera de los dos Así es. por cualquier cosa. Y coño, gracias Magda, finísima la conversa. Igualmente, gracias a ti, gracias al espacio y a los que nos escuchan y en lo que esto sirva para ampliar conciencia y encantadas de que nos hagan llegar sus preguntas o sus opiniones y sus comentarios. ¿No? Muy bien. Amén. Bueno, nos Arigato. vemos. Adiós. Chao. Bye. Nos vemos, cuídense.